Vamos a empezar conversando sobre un tema que nos preocupa a todos, la delincuencia, la inseguridad. Y está con nosotros Jorge Yamamoto, psicólogo social. Jorge, bienvenido a RPP. Buenos días, Jorge. Un gusto saludarles este domingo. Gracias, Jorge. Vamos con algunas cifras y a escuchar también y a ver, obviamente, un informe muy importante porque 3 de cada 10 peruanos señala sentirse inseguro en las calles. Muchos no saben si van a regresar a su casa cuando precisamente deberíamos vivir en un ambiente de confianza y seguridad. Además, Jorge, y tú lo sabes, hemos tenido ya 13 ministros del Interior. Cambios radicales, extremos, que terminan también afectando la seguridad de nuestro país. Atención con el siguiente informe. 3 de cada 10 peruanos se sienten inseguros dentro de su propia casa. Esto fue revelado en una encuesta realizada por Ipsos Perú en todo el país. En departamentos como Arequipa, Cusco o Madre de Dios, la cifra es mayor y son 4 de cada 10 ciudadanos los que no se sienten seguros ni en su casa. En tanto, la mitad de los encuestados se siente angustiado al salir de su vivienda y dejarla sola sin supervisión. Regiones como Piura o La Libertad son las que tienen una mayor preocupación de que sus casas sean víctimas de algún delito. Esta percepción no es nueva, sin embargo, ha aumentado desde el 2020, refiere Guillermo Loli, director de estudios y opinión de Ipsos Perú. Luego de la pandemia, esto ha ido incrementándose, la inseguridad en calle como en casa, ¿no? Donde debería obviamente ser un porcentaje quizás cero o muy pequeño. Tenemos encuestas de un alto nivel de desaprobación de diversas instituciones estatales que tienen que velar por la seguridad, en especial del Ministerio del Interior, de la policía en específico. 8 de cada 10 mujeres peruanas se sienten en peligro al salir a la calle y consideran que la delincuencia ha aumentado, según el mismo reporte realizado por Ipsos por encargo de Verisur. Esta cantidad disminuye en el caso de los hombres, de los cuales 7 de cada 10 se siente inseguro. Las mujeres tienen más miedo a delitos como el acoso o violación sexual, incluso dentro del hogar, lo que demuestra que se necesitan estrategias específicas para cada grupo de la población. Así lo alerta Andrea Álvarez, abogada especializada en temas de género y diversidad. No solo es al salir a la calle y preocuparnos de tomar la ruta correcta, no pasar por callejones o lugares que sean expuestos al peligro, sino también al interior de nuestras casas. Los crímenes se han vuelto más violentos y ahora vemos que los feminicidios ascienden anualmente más de 100 y no hay una correcta respuesta. El Ministerio del Interior tiene un documento que desde hace 5 años define cuánto dinero se debe asignar a las actividades de patrullaje, investigación policial o a la mejora de la infraestructura de las comisarías. El año pasado se aprobó que se renueve este documento de acuerdo al contexto actual de la delincuencia, pero hasta la fecha esto no se ha hecho, comenta Nicolás Ceballos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. Ese proceso es indispensable para saber a dónde van los recursos del Estado. La inseguridad hace 5 años, cuando se diseñó este programa presupuestario, era distinta a lo que tenemos ahora. No tenemos el enorme peso de la extorsión, del crimen organizado que tenemos hoy día. Desde el 2021 hasta el cierre de este informe, hemos tenido 13 ministros del Interior, siendo este sector el que mayor rotación ha presentado. ¿Cuándo se definirán las estrategias y planes contra la delincuencia que realmente den resultado? Los peruanos seguimos a la espera. RPP Data. Como bien lo señalaba este informe de RPP Data, los peruanos seguimos a la espera de estrategias, de un trabajo articulado para enfrentar a la delincuencia, el crimen organizado. Vamos a conversar al respecto con Jorge Yamamoto, psicólogo social. Jorge, luego de conocer un poquito lo que piensan los peruanos a raíz de este informe, ¿cómo interpretar la posición del peruano de a pie? ¿Es hartazgo o nos estamos acostumbrando de repente a vivir con la criminalidad, cosa que resultaría también bastante preocupante? Así es, y hay que añadirle que estudios indican que el 75% de los jóvenes, si pudieran, se irían del país. Y es gravísimo porque es el talento que es lo que mueve a un país. Entonces,
como bien ya has señalado, lo que no se necesita, o sea, se necesita un circo más que malabaristas. Han pasado más de una docena de ministros, pero se enfoca en la persona, pero no en la estrategia. Lo que se requiere es que un equipo técnico haga una estrategia orgánica para eliminar todos estos problemas de inseguridad cada vez más graves y que hayan líderes que a lo largo del tiempo dirijan esa estrategia, porque de lo contrario, cuando hay un problema, se busca un chivo expiatorio en vez de corregir y afinar la estrategia. Y eso tiene que ver mucho con nuestra mentalidad de corto plazo y que se enfoca más en la persona que en el problema. Por eso, en este país, cuando se comete un error, la pregunta es ¿quién fue? Mientras que en otros países más avanzados, cuando hay un problema se pregunta ¿qué pasó? Y se resuelve. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que, yo acabo de escuchar una presentación muy sólida desde las perspectivas económicas del Perú y se explicó que tenemos una gran reserva, una de las monedas, de las 4 monedas más fuertes del mundo, que tenemos una inflación comparando con los otros países de la región muy baja, que hay megaproyectos que van a traer inversiones extraordinarias. Pero, por otro lado, mientras yo escuchaba esta presentación tan sólidamente presentada, me decía, pero este no es el país que los peruanos estamos percibiendo. Y ahí viene especialmente el tema de la inseguridad, porque ahora con las extorsiones y el sicariato llegamos a otro nivel, a un nivel de que la gente trabajadora, emergente, no la aristocracia, está siendo extorsionada a tal punto que desaparecen de Lima y probablemente si pudieran se irían del país, pero ya no en búsqueda de mejores oportunidades, sino en búsqueda de no morir en el intento. Entonces, este país sería una maravilla si es que se hace una estrategia eficiente, inteligente, para combatir la criminalidad, especialmente el sicariato, las extorsiones, y paralelamente hacer un programa de salud mental, porque la gente está cada vez más con la pata levantada y con la ansiedad que los pone muy agresivos, y que luego se construya un plan de valores. Sobre ese punto que estás tratando precisamente, Jorge, estrategia, ¿no? ¿Cómo entender que recién cuando hemos tenido una paralización del transporte, una marcha de transportistas, el gobierno reacciona? Y claro, reacciona con lo que ya todos conocemos, ¿no? Declarar en estado de emergencia una serie de distritos de Lima. Ya sucedió en Trujillo, ha sucedido en otras zonas del país, pero no hemos tenido resultados positivos, Jorge. Entonces, ¿qué está pasando con la respuesta que debe ser adecuada y oportuna también por parte de las autoridades? Sí, el problema en general que hemos encontrado es que la forma de analizar los problemas y tomar decisiones es muy reactiva, es muy de sentido común. Cuando encontramos estrategias eficientes, hay 3 pasos fundamentales. Tener un buen diagnóstico de qué exactamente está pasando, cuáles son los focos causales que explican la mayor parte del problema. Y vamos a ver que no hay 1 millón de sicarios y extorsionadores, sino que están distribuidos en determinados grupos que son los que generan el mayor problema. Y cuando caen estos, caen en cascada los otros más débiles. En segundo lugar, hacer un estudio de los benchmarks, es decir, qué cosa ha tenido éxito en otros países, en otras situaciones similares, para no inventar el fósforo, el pedregal y menos la pólvora. Y luego
contactar con especialistas de diferentes ámbitos, porque esto tiene que ver, obviamente, con factores de comportamiento colectivo, pero también con factores de inteligencia policial, con factores de enforzamiento, con elementos de eficacia judicial y percepción del público. Entonces, este equipo de fuerza, este equipo que piensa y actúa, diseña la estrategia, la va afinando y se va comunicando para que la población tenga seguridad, en vez de que ponen a un líder que empieza a darse cuenta de qué ocurre y ya le están tratando de cortar la cabeza porque hubo un escándalo. Ahora, Jorge, hemos tocado el tema del estado de emergencia. Se habla también de la posibilidad de denominar al accionar del crimen organizado como terrorismo, ¿no? Terrorismo urbano. ¿Te parece una buena medida? El tema va a ser discutido ya en el Congreso. Es una iniciativa, por cierto, del Ejecutivo. Se habla que de esta manera se podría aumentar, por ejemplo, la cantidad de años de sanción para las organizaciones criminales específicamente. ¿Te parece una buena medida o no? El problema es que si a un médico le preguntan, ¿te parece bien que tome llantén y se lo ponga en el cuello para resolver el problema? Y si no tiene un buen diagnóstico, entonces no puede saber si el llantén le va a funcionar o no. Ajá. Entonces hay todo un sistema. Además, cuando la enfermedad es tan grave, hay que atacar los síntomas, pero a la vez hay que fortalecer el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que efectivamente se le denominan terroristas urbanos, si es que se les aumentan las penas, pero si en el camino coimean y salen libres? Entonces, claro, lo que va a hacer es aumentar la coima y sofisticar más el sistema, que van a tener que extorsionar más para sobrevivir, y al final el tiro podría salir por la culata. Pero ahí la inteligencia, el diagnóstico es fundamental para atacar los puntos, porque dependiendo de qué sucede, hay 100 problemas, pero atacando 4 o 5 estratégicos empieza a caer como castillo de naipes. Entonces, de nuevo, un buen diagnóstico para saber cuáles son las acciones y tener cuidado con aquello que siempre es populista, que siempre genera la percepción de que uno está haciendo algo, pero que no necesariamente es lo que va a resolver el problema. Jorge, hablaste hace unos instantes de un tema que también ha despertado polémica, mirar otras experiencias, ¿no? Y se me ocurre la de El Salvador, por ejemplo, con el famoso plan Bukele, ¿no? Se ha discutido muchísimo, se habría que bukelizar, ¿no?, la seguridad en el Perú. Entonces, ¿podemos fijarnos en este ejemplo? ¿Crees que se podría adaptar a nuestro país? Lo que tenemos que ver, más que el caso, hay que revisar los casos. Ajá. Para extraer el proceso latente que funcionó. Entonces, El Salvador tiene una realidad en parte similar y en parte distinta, pero si analizamos casos, no solamente el de El Salvador, sino de otros países, vamos a ver que hay un patrón. El patrón va a estar en que se hace un enforzamiento eficaz, es decir, que se identifican a los transgresores con las reglas existentes con cierta frecuencia, y esos transgresores son rápidamente sometidos a la justicia, y el sistema judicial funciona no solamente en guardarlos bien, sino que dentro de el encarcelamiento no sigan operando. Entonces, con esto se va generando una suerte de desarticulación acelerada de estos núcleos y se resuelve el problema. Entonces, el detalle de cómo se encarcelan, de cómo se les trata, de cuáles son las leyes que hay que aplicar, ya tienen que ver con las diferencias de cada país, pero el proceso es muy simple y funciona en algunas comunidades peruanas aisladas, donde se detecta rápidamente
al transgresor, al avigeo, por ejemplo, al que roba ganado, se le castiga adecuadamente y nunca vuelve a transgredir la norma. Claro, eso que esté acorde o en desacuerdo con los sistemas judiciales modernos, ya ese es otro cantar. Sí, definitivamente. Y si hablamos ya del sistema judicial, preocupa esta falta de coordinación, ¿no?, entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Sucede que muchas veces la policía captura por problemas en un documento el delincuente o el presunto delincuente, ¿no? Sale libre. Entonces, tampoco ahí hay un trabajo coordinado. ¿Crees que este factor también contribuye al incremento de la delincuencia? Por supuesto, Jorge, qué buen punto. En primer lugar, podemos identificar que hay una suerte de procedimientos, pasos, reglas que están mal diseñados. Entonces, una reestructuración para que ese proceso fluya adecuadamente es un punto de partida. Luego, que los operadores de ese proceso, tanto policiales como fiscalía, como Poder Judicial, lo ejecuten adecuadamente, y adecuadamente tiene que ver no solamente con que no sean corruptos, sino que tengan una carga de trabajo adecuada. Nosotros podemos tener un juez correcto y técnico que puede, digamos, humanamente resolver 4 expedientes por día, pero si le ponemos 18 va a cometer errores, va a tratar mal a la gente y va a enfermarse, y no gana ni el juez, el secretario, el fiscal, ni la población. Y que haya un sistema eficaz y permanente para detectar cuándo el sistema puede mejorar y cuándo el operador es el inadecuado. Eso funciona en cualquier sistema, y en nuestro país es el mundo al revés, porque no se analiza el proceso, no se genera una carga de trabajo adecuada, y la supervisión, que es lo más visible, es objeto de escándalo periodístico permanente. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por tu aporte, muy importante, y esperemos, ¿no?, que la situación cambie, que se pueda elaborar realmente una estrategia, un diagnóstico, como bien lo has señalado, con el fin de conocer todos los puntos de esta problemática de inseguridad y no estar basándonos solamente en ciertas iniciativas que son populistas y que muchas veces no funcionan. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, también.